Bienvenidos a Desde la Cruz, un programa de conversación, con el pastor Félix Arias y el hermano Felipe Ponce. Cada semana abrimos la palabra de Dios para conocer a Cristo y ser transformados por su verdad. Porque todo cambia desde la cruz. Bienvenidos, queridos hermanos, a un día más de programa Desde la Cruz junto a mi querido pastor Félix Arias. Exactamente, aquí estamos una vez más en un día especial, día lunes. Cambiamos el día simplemente por la fecha, no, porque mañana tenemos un programa en la iglesia y lógicamente usted va a estar en onda navideña, como dicen algunos, ¿no? Así que por eso lo hicimos hoy día, un día lunes especial, donde nuestro programa hermoso, un programa con esfuerzo, pero con mucho cariño para ustedes, lo estamos haciendo hoy día lunes 23, ya con mucho calor, ¿ah? Exactamente. ¿Cierto? ¿Habían algo de 32 grados hoy día? ¿Sí? Sí, de hecho actualmente hacen alrededor de... 30 de una vez, por lo menos. Ahora hacen 26. 26 a la sombra. A la sombra, mira, ¿no? Hoy día podemos decir ya que llegó el verano, que llegó este verano caliente, ¿no? Que nos va a consumir. ¿Ah? Así que ánimo, hermanos queridos, y bueno, enfrentar nomás el verano, porque el verano tiene que ser así, pues, caluroso, ¿no? Exactamente. De todas maneras. Muy bien. Hace harta calor. Nosotros aquí tenemos incluso ventanas y ventiladores abiertos para poder un poquito cambiar el calor, pero Exacto. bueno, a mí me gusta el clima del calor en todo caso. Sí, de todas formas, a algunos les gusta, a mí no me gusta, un sureño nunca le va a gustar tanto el calor, pero hay que irse acostumbrando, porque el hombre es de costumbres, así Sí. que uno poco a poco se va acostumbrando a esta realidad, y dicen que para acostumbrarse hay que bajar de peso, y eso es lo que nos cuesta. ¿No? Entonces nunca me voy a acostumbrar. Nos cuesta un poco, así que bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Y menos en esta fecha de Navidad, donde hay cosas ricas sobre la mesa, cosas interesantes que lo hacen con tanto cariño, las mamitas, las abuelas, todas aquellas que hacen algo para el cariño de la familia, ¿no? Salen las galletitas, el pan de Navidad y tantas otras cosas ricas que están en las casas. Y ya mañana se preparan todos para hacer la cena de Navidad también, Sí, también. Hora de la tarde, donde se junta la familia y se junta... ¿A qué se junta mañana la familia? Bueno, la familia tiene que juntarse para reconocer a nuestro Señor Jesucristo en la familia. Y eso es muy interesante, ¿no? Hablamos de Navidad, de nacimiento, el nacimiento también de nuestro Señor Jesucristo, para poder también honrar el nombre de Él y recordar un cumpleaños más de nuestro Señor, ¿o no? Exactamente. ¿Sí? Bien, entonces la familia tiene que estar unida, ¿no? Y si no da la posibilidad de que la familia esté unida, bueno, ahí usted sabe que el Señor le acompaña y está con usted. Así que, queridos hermanos, empiecen a compartir desde ya el link a sus contactos para que podamos pronto ya entrar en el tema y compartir con ustedes ahí a través del chat y poder interiorizarnos en este tema lindo que traemos el día de hoy, que tiene que ver con la Navidad, tiene que ver con lo que ya mañana estaremos celebrando. Exactamente. Bueno, a esta hora también nos vamos a acordar y vamos a orar por nuestro hermano David Muñoz, ¿no? Sí. Que a esta hora ya está ingresando a pabellón porque va a ser operado. Así que vamos a interceder para que el Señor haga su obra especial en la vida de nuestro hermano David y toda la familia, porque cuando un componente de la familia está afectado con alguna enfermedad, todo el sistema familiar es lógicamente afectado. Así que vamos a estar orando por todos aquellos, por Margarita, por Emily, ¿cierto? Sí. Así que para que el Señor traiga paz, tranquilidad y dé sabiduría a los médicos también en la operación, ¿cierto?, de nuestro hermano David Muñoz. Sí, le ha tocado un poco difícil a nuestro hermano David, así que estemos orando por él. Le han pasado varios sucesos y tenemos que agregarlo en nuestra lista de oraciones, amados hermanos. También a nuestro hermano Juan Herrera, también que con el robo de su vehículo también de trabajo, también nos debe estar pasándolo bien justo en esta fecha, así que estar orando por todos nuestros hermanos que están afectados. Correcto, y así también tenemos otras hermanas enfermas, como nuestra hermana Kenita, ¿no? Kenita Soto también está enfermita. Nuestra hermana Otilia Vera también está con su yeso ahí en su brazo, así que también oremos por ella, por la hermana Lisi Pacheco también, que tuvo una caída, así que oremos también por ella y por otras necesidades que lógicamente están.
Oremos por trabajo para los hermanos, ¿no? Que hoy También. día lo están necesitando y que todo el Señor tome dominio, tome control para que todo salga bien, ¿no? Así es. Así que, queridos hermanos, también vayan poniéndose presentes ahí en el chat, vayan comentando ahí que están presentes en el cuarto se llama, en el programa, para ir interactuando con todos ustedes, porque a veces tenemos varios conectados, pero no sabemos quiénes son. Exacto, sí, eso es lo que siempre hemos dicho, que nos digan algo, que nos saluden, si son personas nuevas también que nos digan de dónde están conectados, ¿no? Como Exactamente. el martes pasado tuvimos un hermano de Puerto Natal, ¿era? Puerto ¿Cierto? Natales. Entonces eso nos sorprendió bastante y queremos también que si hay otros, se vayan conectando y vayan colocando sus saludos. Así es. Nuestro hermano Miguel Ángel ya nos manda saluditos, que ya va camino a casa, nuestro hermano bien. Así que le damos las gracias a nuestro hermano por ser un fiel telespectador en la hora de los comentarios. Siempre está Exacto. ahí comentando nuestro hermano Miguel Ángel. Exactamente, así que maneje con cuidado, que llegue bien a su casita, ¿cierto? Y para que llegue el momento del descanso. Sí. Ya, ahí está nuestra hermana Paula Díaz también, está Emily, así que ahí ya se están conectando los hermanos y eso es muy, muy bueno para meditar en la palabra del Señor todos juntos. Así es. Exacto, ¿ya? Así que, queridos hermanos, hoy traemos un tema muy especial con nuestro pastor, como les decíamos, que tiene que ver con la Navidad. Exactamente, sí. De todas maneras, hoy día vamos a mirar una reflexión, porque lógico, como dice mi hermano, estamos en tiempo de Navidad, ¿no? La verdadera expresión de la Navidad. Vamos a estar hablando de eso, porque muchas veces tan solo nos quedamos con el nacimiento de Jesús, pero hay más cosas que esto también envuelve la Navidad, ¿no? Como comentábamos ayer en el mensaje, ¿no? La eternidad de Jesús, ¿no? De Jesús, el Cristo, el Mesías anunciado, ¿no? La eternidad. Entonces, uno podría decir que Navidad, nacimiento, viene todo preparado desde la eternidad para acá, ¿no? Para nuestro mundo, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ir repasando también hoy día. Bueno, yo ayer en el culto, poco pude estar dentro del culto porque estuve con Con los los chicos. chicos afuera, De portero. de porteros. Exacto. Así que quería contarles que mucha gente se paraba y les sacaba incluso fotos a los chicos Mira qué interesante. y paraban y les preguntaban a los chicos y los chicos dando las indicaciones de los cultos, los horarios. Así que ellos fueron muy buen trabajo el que hicieron el día domingo. Muy bien. Yo calladito nomás ahí viendo a los chiquillos, cuidándolos, Bien. y ellos hacían la tarea, se ganaban con el cartel, saludaban a la gente. Claro. Estuvieron activos. Estuvieron entonces. muy activos durante Bueno, todo, muy bueno. todo el rato que estuvieron ahí. Así que a nuestros queridos jovencitos adolescentes, muchas bendiciones y sigan con ese ánimo que tuvieron el domingo. Exactamente, y esto va a continuar más adelante, así que estén siempre dispuestos los chicos a trabajar para el Señor, para su obra, ¿no? Y de esa manera muchos pueden empezar a llegar a la iglesia, ¿no? Una linda bienvenida, un rostro con una sonrisa, ayuda bastante, ¿no? Un saludo de manos apretadas, un abrazo, ¿por qué no? ¿Cierto? Y de esa manera, con cariño, podemos recibir a la Sí. gente. De eso se hecho, trata. en una pararon unos venezolanos, una familia venezolana que iba a la feria, ¿Ah? y los chiquillos le hablaron y estuvieron conversando con ellos unos minutitos y le dijeron los horarios y que el domingo iban a venir. Mira qué interesante. Entonces hay fruto ya del trabajo de los jovencitos de nuestra congregación. Así que muy bien, estamos contentos por aquello porque todos debemos servir y trabajar para la gloria del Señor. ¿Cierto? Nuestra hermana Paula dice que a ella se le ven negro, los demás hermanos nos ven bien. Negros somos nosotros, mira, Sí, yo morenito. soy morenito, así que Hermana, debo ser yo. hermana Paula, díganos nomás, ¿sí? Pero ahí los demás nos ven, nos escuchan bien. Como siempre, la retroalimentación Sí, nos ayuda mucho para hacer nuestro programa a esta hora. Muy bien, hermano Felipe, oremos. oremos al ¿Te Señor. parece? Ya para que el Señor pueda bendecir a nuestro hermano que está en la operación a esta hora. Vamos a pedir que el Señor esté presente. Oremos al Señor, querido equipo, también acá. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias por tu amor, por tu misericordia. Amén.
siempre presente en nuestras vidas. Gracias también por la oportunidad que nos das de hacer este programa para poder llegar con tu palabra a muchos, con la bendición de compartir este texto hermoso, el texto sagrado que usted dejó para nuestras vidas. Padre eterno, queremos a esta hora interceder por los necesitados y sobre todo por nuestro hermano David Muñoz, que está siendo operado a esta hora. Señor, que usted dé sabiduría a los médicos, que dirija también la operación, tome dominio, control, y que donde está tocando el hombre, primero esté usted presente en esos órganos que están siendo operados, que sea usted, Señor bendito, manifestando totalmente su perfección. Dé sabiduría a estos médicos, ¿no? Y que todo salga bien, y que mi hermano David ya en unas horas más comience después a ver ese cambio en su cuerpo de la operación que ha sido realizada. Bendiga a Margarita, a Emily, Señor, a esta hora también enfrentando la realidad del papá, del esposo, y que seas tú bendiciendo, Señor. Ellos son parte de nosotros y así también nosotros estamos preocupados por toda esta realidad. Así oramos también por las hermanas enfermas, como la hermana Kenita, nuestra hermana Lisi, Señor, nuestra hermana Otilia Vera, y así, Señor, que usted también pueda bendecir sus vidas, reconocer, Señor, que si estamos bajo su autoridad, usted evidentemente nos bendice. Por eso, Padre, dejamos todas las necesidad de trabajo de los hermanos, que sea usted también presente abriendo puertas para que los hermanos estén tranquilos, Señor, en este tiempo, con trabajo para los hogares. Padre, gracias por la oportunidad que usted nos da de entrar al lugar santísimo cuando queramos, todo a través del sacrificio de Jesús, el Cristo, el Mesías anunciado, el Dios encarnado, quien nos da la posibilidad de tener esta comunión contigo. Te alabamos, te bendecimos y que este programa sea también de bendición para muchos. Oramos creyendo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, mi pastor, por la oración. Muy Así bien. que, queridos hermanos, tenemos que orar por nuestros hermanos, siempre estar acordándonos de ellos, porque muchos están pasando, tal vez no una muy buena fiesta. Exacto, sí. Siempre acordarnos en nuestras oraciones de todos ellos. O que tal vez ellos, mientras estén pasando en la aflicción, Dios pueda dar consuelo también en ese momento. Exactamente, sí. Y sabemos, ¿no? Las promesas del Señor, evidentemente, están presentes para cada uno de nosotros, para su pueblo, ¿no? Jehová es mi pastor, Y nada me faltará. Por lo tanto, ahí tenemos esa promesa, ¿ya? Y como nosotros creemos en Jesús, debemos decir que esa promesa se cumple para cada uno de nosotros. Así que, queridos hermanos que están pasando momentos difíciles, tome estas promesas del Señor, ¿no? Y dígale al Señor, Señor, que esto sea cumplido en cada una de las realidades. Así que todo lo dejamos en las manos del Señor, como dice mi hermana Margarita Espinosa. Así que confiemos en el Señor. Así es. ¿Qué más nos manda saludos? Ya nos ve nuestra hermana Margarita, que nos está hablando también ahí. Exacto. Que dejamos todo en las manos del Señor, dice. Amén, amén, así es. Así que confiemos. Muy bien, vamos a ir al tema para ir avanzando, ¿les parece? A esta hora. Y hacemos una pregunta y ojalá que los que estén conectados nos puedan también responder e interactuar, ¿ya? La pregunta es, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que se le ocurre a la gente cuando se anuncia tiempo de Navidad? ¿Qué es lo primero que se le ocurre a las personas, ¿no? Cuando se anuncia el tiempo de Navidad, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es lo que viene a la mente? ¿Qué es lo que viene a la vida, al pensamiento? ¿Qué es lo primero? ¿Ya? Así que vamos comentando, vamos hablando, ¿ya? Interactuando con los hermanos, ¿no? Nacimiento, dice nuestra hermana. Ya, ok, sí. Nacimiento, muy bien. Ok. Para nosotros los creyentes, bueno, dependiendo también la madurez de los creyentes, porque también hay creyentes nuevos que todavía vienen con la mentalidad de la Navidad, sí, con las tradiciones que uno trae desde afuera. Claro, correcto, sí, esas cosas están. Están. Por eso decimos la gente, ¿qué piensa cuando hablan de Navidad? ¿Qué se le vendrá al corazón? ¿Qué cree usted? Entonces, nosotros decimos que... Qué lindo ese nombre. ¿Cierto? Eso ya. Para nosotros los creyentes, nacimiento de Jesús, por supuesto. Muy bien, mi hermana María, se saca un 8. Un 8. ¿Ya? Pero el común de la gente, aquellos que no conocen todavía
la espiritualidad, el vivir centrados en Cristo, pueden pensar, por ejemplo, juguetes, Sí. ropa para los niños, ¿no? ¿Qué más? Bueno, están prohibidos los juegos artificiales, pero aunque Antiguamente están eran los fuegos prohibidos, artificiales. igual de repente hay, ¿no? Antes uno, pastor, iba con 50 pesos, se traía 3 chispitas. Claro, 3 chispitas. La virutilla había en esos tiempos. Bueno, no hablemos de tiempos pasados, ¿no? Bueno, pero luces también, ¿no? ¿Cuántas casas se iluminan? ¿No? Exactamente. ¿Cuántas casas están con tanta guirnalda luminosa? ¿No? Y cuando es tiempo de Navidad, toda la gente comienza a ver, ¿no? Fiestas, por otro lado, hay la juventud a lo mejor dice, vamos a hacer una fiesta, hay cosas así para cosas que vienen los regalos, impresionar quizá a otros, ¿cierto? Con los regalos. Y uno piensa, fíjate que cuando dice, regalos, uno compra algo para el otro, pero es al gusto de uno, ¿o no? Exactamente. No, o averiguamos qué le gustaría a la otra persona que yo le regale, ¿no? Pero casi siempre un alto porcentaje uno compra regalos al gusto de uno y no al gusto de aquel que le vamos a regalar el regalo, ¿no? Exactamente. Entonces esas cosas son interesantes comentarlas, ¿no? En tiempo de Navidad. Los adultos pueden pensar ¿qué? Bueno, los adultos piensan al tiro el aguinaldo. Es lo primero. Aguinaldo. Navidad, aguinaldo. O Aguinaldo. la cajita de mercadería. Sí, oye, ¿verdad? Eso, la cajita de mercadería que es tan tradicional en algunas empresas, Sí, no en otras. Hoy día hay algunas que han ido cambiando porque traen la gift card. sí. Ya, esto es evolución, está todo cambiando, ¿no? Pero hay cosas que los adultos piensan, ¿no? Negocios, ¿por qué no? Hay personas que se mueven en los negocios también en tiempo de Navidad donde se vende A tantas los cosas. gitanos, Exacto, ¿cierto? haciendo negocio que todo. Haciendo negocio. Y lo otro, bueno, la dueña de casa, la mamita, la comida, ¿o no? También tiempo de Navidad, ¿cuántos de ustedes pensaron, ¿y qué vamos a cenar el 24 de la noche? ¿O no? A lo mejor se pensó en su casa. Ya lo pensamos. Otros dicen, vamos a buscar un pavito por aquí, según la fuerza que tiene la parte financiera, ¿no? Harto caro el pavito. Sí, está harto caro, por eso digo, ¿no? Pero bueno, son realidades que a lo mejor vienen en el pensamiento de las personas en tiempo de Navidad. Ahora bien, preguntémonos, ¿será en realidad este pensamiento el que nos debe cautivar en esta época en que se celebra la Navidad? ¿Será aquello? ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted, hermano Felipe? ¿Será ese el pensamiento? Para muchas personas sí, a veces vienen estos pensamientos primero. Ya, ok. Sí, vienen porque, como le decía, sobre todo aquellos creyentes que vienen entrando al Evangelio, que todavía vienen con muchas tradiciones del mundo, Ujú. vienen, y de hecho, Navidad, viejito pascuero. También asoma aquel Yo digo caballero. el viejo ladrón. Ajá. Bueno, sí, Que le roba la lamentablemente. gloria al Señor. Sí, sí. Bueno, el ser humano está con estas tradiciones, ¿no? Y aparece, lógicamente, este hombre de rojo. Sí, Bueno, pero son las tradiciones y la gente piensa, ve, se mueve en eso, pero evidentemente en el mundo cristiano nosotros tenemos otro tipo de pensamiento, ¿no? y es Eso más, querido pastor, por ser, siempre llega la Navidad y todos como que adornan con pingüinos, cosas de invierno, diciendo Claro. que en el lugar de donde nació Jesús Claro. era desértico. Sí, correcto. Lo que pasa es que ahí hay la tradición gringa, ¿no? Sí, Que viene lógica de los países de allá, bueno, Estados Unidos y otros, ¿no? Donde hay tradiciones fuertes, muy Sí. fuertes, ¿no? ¿Ya? Y hemos escuchado canciones como por ejemplo O Blanca Navidad, exactamente. ¿cierto? Dice O Blanca Navidad porque habla de la nieve, ¿no? En diciembre para allá, para esos países hay nieve. Y nosotros cantamos O Blanca Navidad y aquí hace un calor tremendo, Sí. hermano. ¿Cuál Blanca Navidad, no? Tremendo. Entonces son tradiciones, pensamientos. Son cosas que, como le decía, pues vienen en la mentalidad. Yo creo que hace 200 años nadie pensaba en el viejito pascuero. No, era otras cosas, ¿cierto? De hecho, yo antes de dar el mensaje el día domingo 15, ¿Ya? porque tenía mucho que ver con el sentido original de la Navidad, Sí, sí. yo buscaba y veía cómo celebraban la Navidad hace 200, hace 300, hace ¿Ya? 500 años atrás. ¿Correcto? Y
el viejito Pascuero es joven, po. Claro, Es joven, si esa mentalidad está de hace menos de 100 años. por lo menos, claro. Entonces, Exactamente. me preocupaba de cómo era el asunto de la Navidad en años antiguos. Y por ser en Inglaterra, la Navidad se celebraba, los burgueses ¿Ya? hacían fiestas para ostentar Las todas posesiones. todas sus posesiones, justamente invitaban a la gente del pueblo a ¿Ya? una comida grande y también hacían el tema de los regalos. Ok, interesante, sí. Y así celebraban ellos la Navidad. Pero no es lo que celebramos No, por Navidad. supuesto. Claro, nosotros los cristianos sabemos, ¿no? Qué es lo que hay en Navidad. Entonces, vamos a tocar algunos puntos, hermanos, 3 puntitos para este programa, mirando el contexto de la Navidad, ¿no? Mirando y recordar que nosotros debemos tener esto en cuenta en nuestra mente, en nuestro corazón, en la forma como servimos también. Entonces, el primer punto que queremos tocar hoy día, frente a este pensamiento, a la expresión de la Navidad, es que la Navidad expresa la más grande, también por un lado debemos decirlo, la más grande humillación. ¿En qué sentido? Ahí vamos a ir desarrollando, ¿no? Dios se hizo Hombre. hombre, ¿no? Mm. Y usted sabe, y lo que hemos comentado muchas veces, ¿no? Que Jesucristo es el Dios encarnado, que Exactamente. vino a esta tierra a ser como nosotros, pero sin pecado. Y ahí está la tremenda diferencia con nosotros. Jesús, ¿no? Tiene la naturaleza humana, pero también tiene la naturaleza divina. Exactamente. Y por lo tanto, nosotros debemos decir, ¿no? Que Jesús, estando bien allá en la eternidad, ¿no? Dejó toda su gloria, dejó todo su beneficio para su vida, digámoslo así, ¿no? Su gloria completa, y vino a esta tierra. Y en esta tierra se humilló, ¿no? Exactamente. Se humilló para el servicio de la humanidad. Entonces es ahí donde lo encontramos. Mire lo que dice el primer versículo del libro de Juan. Vamos. Para entender un poco a este. De hecho, ese título que acaba de decir usted de Dios se hizo hombre, ¿Ya? es el título de un libro, de uno de los primeros libros que leí en teología, que era de Pablo Hoff. Ajá. Se llamaba Se hizo hombre, Ok. cuando era de otra denominación, y estudié en un instituto, en el Instituto Bíblico Nacional de Correcto. Ejército. Ajá. Y nos hicieron leer justamente este libro, con ese título Se hizo hombre. Y mire por qué es tan importante esa frase. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Exactamente. ¿Qué afirmación más grande de decir la representación de Jesús en un solo versículo? Correcto, interesante. Y yo siempre enseño, hermano Felipe, que cuando usted lee Juan, ¿cierto? Estamos en Juan, ¿Sí? en ese capítulo y ese versículo, es interesante que también podamos leer el versículo 14, ¿no? ¿Para qué? Para las personas que a lo mejor no están entendiendo cuando dicen el principio era el verbo y el verbo y el verbo y el verbo y el verbo, ¿cierto? Exactamente. Entonces, para que usted pueda entender un poco más ese mensaje, tenemos que leer el versículo 14. Lo Lea el leemos. versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Exactamente. Entonces ahí comprendemos que este verbo que dice el versículo 1 es Jesús, el que se encarnó, el Dios encarnado, ¿ya? Y el que vino a esta tierra. Entonces se hizo hombre, ¿ya? Y es ahí donde miramos, sí, que la Navidad, ¿cierto? Esta expresión de Navidad, también debemos decir que es un tremendo llamado, ¿cierto? A la humillación o a la humildad, ¿no? Que debemos nosotros también tener, ¿no? Y eso nos ayuda. Entonces, tal fue la humillación del Señor que no se halló un lugar para que naciera cómodamente, ¿ya? Entonces, eso es interesante que lo miremos, ¿no? Imagínese usted a Jesús, el Mesías anunciado, que tanto Isaías daba a conocer, ¿no? Que venía uno, que es el Mesías, que venía a completar una obra especial, ¿cierto? Con autoridad y todo,
no tuvo dónde nacer, hermanos queridos. No hubo ningún hostal, ninguna hospedería, ningún hotel, vamos a decirlo así, ¿no? Que donde pudieran nacer cómodamente. Entonces, claro, ahí miramos cómo la humillación estuvo presente en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces ahí usted véalo, mire en el contexto, evidentemente, por qué José y María llegan a ese lugar y por qué no encontraron dónde recostar la cabeza. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que había? ¿No? Entonces miramos y parece que había el censo, ¿o no? Exactamente. Claro, Yo el censo. el día domingo cuando me tocó predicar, ¿Ya? también daba una explicación acerca de la humillación que recibió Jesús, Sí, que tal vez porque nació en una ciudad llamada Belén, ¿ya? ¿cierto? Sí, Que era la más ínfima entre todas las ciudades, porque podría haber nacido en la ciudad de Jerusalén, donde era esplendorosa, donde estaba el templo, donde estaban los más grandes edificios de esa época. y la religiosidad, pues el centro Claro, de la estaba todo religiosidad. concentrado. Pero Dios no, a Dios le gusta escoger lo débil del mundo para engrandecer su poder. Exactamente. El texto interesante lo dice O Belén, ¿no? Voy a parafrasearlo, ¿no? Pequeña entre los millares de Judá, dice, de ti ha de salir el que ha de ser rey de Israel. Entonces, es interesantísimo. Y de hecho, cuando Dios comienza la historia y comienza la historia del pueblo de Israel, al pueblo de Israel le dice, no te escogí por lo grande que eres, No, sino te escogí por la poca cosa que prácticamente era el pueblo de Israel, porque sí, era lo pequeño. más ínfimo de los pueblos que habían en la humanidad. Correcto. Entonces el Señor escogió, como lo decía en la prédica del día 15, escogió lo más vil para poner al rey entre nosotros. Exactamente. Ahora, hermano Felipe, mirando un poco más en este contexto de que no hubo dónde recostar su cabeza, nosotros quizás miramos el texto y cuando habla de establo, hoy día conversaba con la Unión Femenil este mismo texto, ¿no? Y cuando hablamos del establo, nosotros lo miramos en una forma casi romántica. Sí, En el sentido de un establo, lo miramos quizás un establo ordenadito, donde ¿Cómo está lo- el burrito. como lo pintan así Claro, en la exactamente. escenografía. La vaquita y a lo mejor otros animales. Pero un establo es hediondo, por mano. Sí, pues lo ¿No? más insalubre que hay, pues sí, Correcto. los caballos comen y hacen ahí mismo. Exacto. Entonces, cuando miramos nosotros en los cuadros que se hacen en las iglesias, en los templos, miramos un establo ordenadito y a lo mejor hasta olorosito. Pero la realidad, hermano querido, es que es todo lo contrario. Un establo donde duermen animales, ¿cierto? Entonces, ahí nace nuestro Señor Jesús, ¿no? Entonces, ¿acaso no hay una humillación en esto? Un rey que viene a nacer, ¿no? Pero todo está anunciado para que podamos entender que Jesucristo vino a servir y no a ser servido en Exactamente. todo sentido, ¿no? Así que ahí estamos. Mira, ¿qué dice Lucas? Miremos Lucas o no. Sí, lo tengo aquí. ¿Lo tienes tú? Por Sí, favor. de hecho, está justo en el texto de Lucas. Lucas 2, versículo 7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Exacto, ¿cierto? Entonces no hubo. Ahora, también fíjate que conversábamos que María, ¿cómo venía? ¿Cómo venía de camino? Venía encinta, Sí, venía bien gordita. bien gordita y más que seguro que a lo mejor venía en el burrito, ¿va? En un burrito. Y una mamita en esas condiciones, imagínate, caminando mucho, andando y recorriendo mucho para llegar ahí a Belén, tiene que haber venido bien incómoda la pobrecita, ¿no? Exactamente. Quizás con dolores, molesta por el viaje, ¿no? Y quizás ese estado de ánimo, sí, las emociones son afectadas y no creo que haya venido tan tranquila María. No. El texto bíblico no lo dice, no, esta es una interpretación mía nomás, Exégesis. ¿cierto? Claro, pero tiene que haber venido complicada y más encima llegando para poder descansar. Y más encima le dicen, no hay dónde descansar. ¿Ya? Por un lado, la mirada femenina, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? Pero ¿cuál es la mirada de José? ¿Cómo estaría ese marido
preocupado su Sí. esposa, gordita, y preocupado de encontrar la mejor parte para que sea atendida, y no encuentra nada. Nada, hermanos queridos. ¿Cómo habrá sido el diálogo entre María y José en ese minuto? Sí, ¿Qué cree usted? Cuando uno estudia la escritura, a veces estudiamos muy superficialmente. Por supuesto. No nos ponemos en el lugar de lo que está pasando en el texto. Y cuando uno comienza a ponerse en ese lugar, empieza a entender y a mirar el texto de otra manera. Por supuesto. Y ahí es cuando uno debe, a ver, si yo me acerco a un establo y en este tiempo da a luz a un hijo en un establo, la Claro. cantidad de infecciones que está expuesta la madre y el bebé. Correcto, correcto. No, sí, es Entonces, tremendo. es importante ponerse en ese sitio de cómo venían ellos, cómo chuta, no tenían nada. Exacto. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar frente al rey Jesús, porque es un rey, porque él tiene su reino, ¿cierto? Viene en esto de la humillación. Miremoslo ahora, sí, hermanos queridos, hermanas queridas, hay humillación para el Señor. Entonces, esta es una expresión también del concepto de Navidad. Hubo humillación de nuestro Señor frente a esto. Navidad no es tan solo el nacimiento, lo he querido enseñar en este tiempo, ¿no? Tenemos que mirar más allá, ¿no? Y también lo que viene por delante para ver el cuadro completo de Navidad. Y decía el domingo yo que Jesucristo es eterno, el mismo que nace en este establo hediondo, ¿cierto? Incómodo, Él es eterno, porque estaba desde el principio, ¿no? Y eso es lo que tenemos que comprender también, ¿ya? Sí. De hecho, cuando nació Jesús, ¿Ya? hay una parte muy maravillosa ahí en el libro de Mateo cuando aparecen los magos o los ¿Ya? sabios de la época, Los sabios, sí. que no eran tres ni eran reyes. Bueno, sí. ¿Ya? Estos magos que aparecieron dijeron una afirmación muy importante, porque fue una afirmación lo que dijeron. Dice en el libro de Mateo, capítulo 1, perdón, en el capítulo 2, ¿Ya? cuando dice, he aquí que venimos a ver al rey que ha nacido. Correcto, ellos lo confirmaron de inmediato. No es que nos dijeron que iban a ser un rey, sino que lo dieron por hecho. Por supuesto. Venimos a ver al rey que ha nacido. De todas maneras. Lo confirmaron. Exactamente. Entonces, aun cuando Dios se humilló para nacer como un ser humano, nació siendo rey. Correcto. Y ahí se cumple la palabra. Justamente. No siendo así rey como la gente piensa que son los reyes, sino Exacto. el rey verdadero. De todas maneras, sí. ¿Ya? Entonces, es tiempo de humillación, hermanos queridos. Nuestro Señor tuvo humillación frente a esto. También tenemos que decir en este contexto de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo que la humillación, imagínense, también se puede ver porque en el contexto de la sociedad, de donde ellos nacen y el gobierno imperante, ¿no? Y los miedos de este gobierno imperante, ¿no? Los llevaron también a humillar un poco más a nuestro Señor. ¿En qué sentido? ¿Ah? Que tuvieron que arrancar. Exactamente. ¿Ah? A arrancar, hermano. Ahí hay humillación también, ¿no? Tuvieron que irse del lugar porque había una amenaza del nacimiento de un rey. ¿Ya? Y el rey es Jesús. Como estaba la amenaza y el pueblo comienza a hablar, ¿no? Que viene un rey, que nace un rey, y entonces las autoridades, ¿no? Que era el Imperio Romano, que estaba imperando ahí, ¿cierto? Más las autoridades religiosas se confabularon ahí y empezaron a tener situaciones problemáticas porque era anunciado un rey. Entonces tuvieron que arrancar. ¿Por qué? Porque hubo una amenaza de ¿qué? Iban a matar a todos los niños menores de 2 años. Exactamente. Todos Entonces, muertos. ahí está nuestro Señor Jesucristo humillado también porque tuvo que abandonar, tuvo que irse, su familia tuvo que tomar sus pertenencias, irse a otro lado, ¿no? Se dice que se fueron a Egipto a dar una vuelta como arrancando, dicen, ¿no? Ya, pero después volvieron.
Pero es la idea, ¿no? De humillación de nuestro Se Señor. asustó Herodes. Claro, Herodes asustó, por Sí. supuesto. Como dice en buen chileno, le tiritó la pera, porque iban a ser otro rey. Exacto, y amenaza la autoridad imperante del gobierno romano. Y ahí Exactamente. estamos con problemas. Y en este arrancón que tuvo José, porque se le apareció el ángel, Sí, ¿no es correcto, cierto? sí. Que le dijo que se fueran de la tierra, ¿Sí? de ahí donde estaban, hay un acontecimiento que uno debe interpretar, porque ¿Ya? ahí sucede algo que se llama providencia, Ya, de todas la maneras. providencia del Señor. Ajá. Porque recuerden que llegaron a este donde nació Jesús, que era un establo donde no tenían nada, Sí, y Dios les dice, vayan a Egipto, para que se cumpliese la escritura que dice que de Egipto llamé a mi hijo, ¿cierto? Eso sí, dice. sí. Interesante. Ahí, si se dan cuenta, ellos no tenían nada, pero cuando llegan estos sabios, le hacen 3 regalos. Ajá. Perfecto. Sí, de todas maneras. Mirra, incienso y oro. Y oro. Que son elementos muy importantes en ese Muy tiempo. importante. Ya Era valían, caro. valían mucho, claro. Entonces, el Señor, en su providencia, provee a José de estas riquezas, porque eso era mucho. Sí, correcto. Entonces, para que José pudiese arrancar, vivir en Egipto, ya que Egipto no estaba gobernado por los romanos, Claro. entonces era como exiliado, Sí, sí. y para llegar a ese lugar tenía que tener dinero, Sí. porque si llegaban como pobres, iban a ser tomados de esclavos. Exactamente. Entonces tenían que mantenerse también. Justamente, tenían que Ujú. tener dinero para mantenerse. Entonces, ahí hay un detalle de que uno de repente se le olvida en la interpretación. Correcto. Eso Sí. es algo que uno debe entender, que Exacto. está la providencia del Señor, Sí. que planificó toda esta gran obra para que pasara al milímetro. Sí, y aquí está el texto, dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. En Mateo capítulo 2, versículo 13, ahí es lo que está diciendo mi hermano Felipe, ¿no? La providencia del Señor anunciando lo que iba a pasar, ¿no? Y lógico, dentro de la voluntad y lo que Dios quiere, manda a estos Exacto. sabios con estos regalos. Y fíjate que quizás de ahí viene la tradición, ¿no? De regalar, Exactamente. porque se le dan los regalos, ¿no? Y estos regalos fueron para el niño. Ahí lea bien el texto. Le pregunta para los hermanos que están chateando aquí. Cuando llegaron estos sabios, ¿llegaron al establo o llegaron a una casa a ver al niño? Pregunta, ¿llegaron a un establo o llegaron a una casa a ver al niño? Buena pregunta. Hermanos queridos, contesten, vean ustedes ya a dónde llegaron los sabios. ¿Ven? Ahí vamos a tener respuesta entonces de esto. Entonces vemos el contexto de la humillación que tuvo nuestro Señor en su nacimiento. Por lo tanto, Navidad, que nosotros lo vemos tan romántico, tan lindo, vemos, ¿cierto? Repetimos esto que en los cuadros de la iglesia vemos a María, vemos a los niños tan adornaditos. Esto no fue tan así. Ya fue incómodo, fue humillado el nacimiento, porque es lo que ya desarrollamos y ya dijimos, ¿no? Por lo tanto, nuestro Señor se humilló también frente a esto, ¿cierto? Exactamente. Humilló. Muy bien. A ver, dice que vinieron a ver. Aquí vamos a ver. Casa, llegaron a los días de nacido de niño. Bien, Ya. dice nuestra hermana Margarita. Inex, ¿quién es Inex? Inex, establo, dice. Establo, dice. Ignacio. No identifica a quién, no. hermano. Ya, No, sino es que no sé quién es Inex. Bueno, a ver, ¿qué dicen los otros hermanos? Porque Falta hermano. No vamos a decir hasta exacto, que hay dos respuestas. Hay uno que llegaron a una casa y otro que dicen que llegaron al establo. Ya que dicen los otros hermanos que están conectados. Bueno, ahí vamos a ir mirando después la respuesta. Segundo punto dentro de esto, pues se nos va tan rápido el tiempo, hermanos queridos. La Navidad expresa la más grande manifestación del amor de Dios. ¿Ah? Y eso tenemos que verlo. La tremenda manifestación del amor de Dios para esta humanidad. Y aquí usted puede repetir con nosotros Juan 3:16, ¿o no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea
No, no se cree, perdón, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos queridos, es la expresión máxima del amor que Dios el Padre tiene con la humanidad y envió a su Hijo, al Mesías, al que sufrió humillación, lo mandó por amor hacia usted y hacia mí. Así que hoy día tenemos que decir gloria al Señor, ¿o no? Sí. Porque el Señor con Nos el ha Evangelio, claro, tocó nuestro corazón. Nos ha nacido un Salvador. Exactamente. Entonces, eso es expresión del amor. Dios vio a la humanidad perdida, hermanos queridos. Exacto. Por eso Romanos. envió. Claro, vamos a Romanos. Acuérdense que Romanos, uno de los temas de Romanos es el pecado. Ya, cómo Pablo desarrolla el pecado, ¿no? Y este pecado que mata y quiere seguir matando. Entonces, ¿qué dice Romanos? Estábamos tan perdidos que no había cómo poder adquirir salvación. Claro. Así que Romanos capítulo 3, versículo 10 ¿Sí? dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ujú. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Uno. Wow, sigue hasta el 18. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspíes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ajá, qué tremendo, ¿no? Ya no hay justo. Todos aquellos con esa maldad en el corazón son así como lo está describiendo estos versículos donde Pablo habla mucho, sí, que el ser humano no hay justo. Hubo uno solo que fue justo y es justo y será justo y siempre, ¿no? Es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la del gloria Señor. de Dios, No ¿no? hay nadie bueno. Pero eso siempre para la gente dice, no, esta persona es buena persona. ¿Y por qué será buena persona? Si a mí me preguntan si yo soy una buena persona, no soy una buena persona. No, de todas Soy maneras. una mala persona. Claro, ¿por qué? Porque somos en esa raza Porque mi cuerpo todavía caída, claro. está corrupto al Sí. pecado. Sí. Y sigo pecando. Y si peco, Ya somos imperfectos. ya somos imperfectos. Sí, de todas maneras. Entonces, bueno, como tal, solamente era Cristo. Exacto. Y de hecho, el Señor dice, bueno, mi Padre, ¿por qué me llamas bueno? Sí, Mi Padre es bueno, el que está en los cielos. exactamente. Entonces, miramos toda esta realidad como la humanidad Está caída, ¿cierto? Mezclada, perdida en el pecado, ¿no? Necesitaba salvación. sí. Necesitaba una oportunidad más para poder volver a esta intimidad, a esta comunión con Dios el Padre, con el Creador, el sustentador, ¿no? Con el dueño de la salvación. Por eso entonces es que estamos repasando todo este proceso de la expresión máxima de la Navidad. La humanidad necesitaba la expresión máxima del amor de Dios. Y la expresión máxima del amor de Dios es nuestro Señor Jesucristo, que vino a este mundo por usted y por mí. De hecho, en Lucas capítulo 2, versículo 11, que era el texto que ocupé ese día en la prédica, que dice que nos ha nacido un Salvador. Un Salvador, correcto, de todas maneras. ¿Por qué es necesario que nazca un Salvador? Porque necesitamos ser salvados. Exactamente, sí. Porque no podemos por nuestros medios. De hecho, muchas veces el creyente piensa que por los medios de él fueron salvados. Que tal vez por medios de él adquirieron la salvación. Pero eso dejaría el sacrificio de Jesús en vano. Correcto. Y nosotros debemos entender que Cristo hizo el sacrificio para que nosotros pudiésemos ser salvados. Por las obras que Él hizo en la cruz, nosotros tenemos salvación. Por lo tanto, entonces, la salvación no es por obras nuestras. No es porque por soy bueno. No. De hecho, sí es por obras, pero no las de nosotros. No. Por las obras de Cristo. De Cristo, sí. Y Sí. nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. No. Todo es a imposible. través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por lo tanto, cuando hablamos también del sacrificio en la cruz, todo esto es un cuadro completo de Navidad, de nacimiento. Sí. Si no hubiese Dios el Padre enviado a su Hijo
a este mundo a nacer, hermano querido, no estaríamos hablando de esto, ¿no? No estarían las iglesias, no estaríamos diciendo que somos salvos. Aún Entonces, más interesante. estaríamos exterminados porque la ira del Señor se habría... Está sobre Sí, la maldad, el pecado. siempre ha estado todo. sobre la maldad. Correcto. Y de hecho, en Romanos dice que la ira de Dios está sobre la humanidad. sí. Pero a nosotros como creyentes, Cristo sostiene esa ira. Exactamente. Mira, quiero leer este siguiente texto interesante, ¿no? Que está en el libro de Gálatas y lógico, Pablo escribe a la iglesia de los Gálatas diciendo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿sí? Dios envió a su hijo nacido de mujer. ¿Nacido de quién? De María, ¿no? Y nacido bajo la ley. Por supuesto, la ley, los judíos y todo lo demás, ¿cierto? Ustedes eso lo saben, para que redimiese. Es interesante esa palabra, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, ¿no? Bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Interesante, capítulo 4, versículo 4 al 6 del libro de Gálatas. Por lo tanto, ahí está la máxima expresión, ¿no? Grande manifestación del amor de Dios que envió a su Hijo por nosotros y con todo esto que vino a hacer, a liberarnos a nosotros, a perdonar nuestros pecados. Por lo tanto, de la gloria al Señor siempre, porque aquí hay expresión de Navidad en todos estos relatos que estamos hablando. Sí, y es especial entender de que a través de este sacrificio maravilloso que hizo Cristo nos limpió del pecado. De Exacto. hecho, fue tan necesaria la venida de Él en forma humana para poder cumplir con toda la ley que se exigía, porque en el Antiguo Testamento la única manera de que hubiese salvación para las personas era a través, que sea, no salvación, perdón de pecado. Perdón de pecado. Para que hubiese perdón de pecados en el Antiguo Testamento, tenía que haber un derramamiento de sangre, Ajá. de un cordero perfecto, sin ninguna mancha, sin ninguna Talla. imperfección, sin nada. Palabra antigua. Sin talla. Sin talla. Tenía que estar impeque. Exactamente. Y había que derramar esa sangre para que pudiese esa sangre expiar a la gente o limpiar a la gente del pecado durante un año. Sí, correcto. Aunque seguían igual después. Sí. ¿Cierto? Lamentablemente seguían pecando igual. Claro. Y tenía que pasar el otro año y volver a hacer el sacrificio, y así todos los años. Pero Jesucristo fue el sacrificio perfecto una vez y para siempre. Exacto. Miren lo que dice el libro Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Que nosotros como creyentes, que Cristo nos limpió, miren lo que dice. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí está. El último sacrificio en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. Nos limpió de todo pecado. Eso. ¿Era necesario que naciera? Era necesario que naciera. ¿Era necesario que muriera? Era necesario que muriera. Por lo tanto, todo esto es Navidad. Hay que Todo decirlo. eso. Todo esto es un cuadro completo. El sentido de la Navidad es Cristo, nuestro Señor, que se hizo hombre, se humilló y por amor se sacrificó. Exactamente. Y entrega completa. Completa, hermano, por usted y por mí. ¿Ya? Así que por eso le decimos, glorifique al Señor, congréguese, alabe al Señor con otros, venga a reconocer a nuestro Señor siempre, ¿no? Y por eso existen las iglesias, porque se juntan para reconocer la grandeza de nuestro Señor, para agradecer, alabar, exaltar, honrar, ¿no? Y por ello me voy a aprovechar de decir, venga mañana al 24, tenemos culto a las 7:30 para una vez más celebrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Así que le invitamos, ¿eh? Sí. Venga, venga. Y comprenda este sacrificio maravilloso que hizo Dios. Sí. En este caso estoy hablando de Dios Padre. Porque, querido pastor, ¿usted daría a su hijo Pablo en sacrificio? Bueno, yo creo que uno en el cariño de papá quizás lo pensaría y uno podría casi decir sí. Pero también, wow, viene todo un cuestionamiento, o muchas cosas, de todas maneras. O lo otro también, ¿por qué no pensar? Ya decir, si tú necesitas
por ejemplo, vivir y yo tengo que morir para que tú vivas, ¿cuál sería la decisión mía, no? ¿Te das cuenta? O más Fuerte, ¿no? complejo aún, Más pastor. complejo. Usted, un hombre asesino, Sí. tal vez ladrón, Ajá. mentiroso, borracho, quizás cualquier cosa de esa. ¿Usted moriría por esa persona? Claro. También, pues, ¿eh? Mejor mirarlo de lejos. Nada. ¿Sí? Pero que ahí uno se pone en perspectiva de la magnitud del amor del Señor. Exacto. Porque siendo uno con esas cualidades, la razón diría, no, yo no me voy a sacrificar por esta persona. ¿O cómo? Claro, Si claro. es una mala persona. Ni 10 pesos, dice nuestro hermano. En cambio, Dios, en su manifestación de este gran amor, murió por todas las personas que son así. Exacto. Se entregó, se entregó. Se entregó por violadores, se entregó por asesinos, se entregó por mentirosos, por ladrones, borrachos, adúlteros, fornicarios, y así un montón de cosas dice la Escritura. Exacto. Sí, y esa Se es la idea. entregó Totalmente. ¿Cierto? y Totalmente. dio hasta su última gota de sangre en la cruz para soportar la ira del Señor que cayó en sus hombros. Exactamente. Entonces, todo esto es el repaso, la expresión máxima de Navidad, ¿no? Y que no es tan solo un nacimiento, tiene un contexto, tiene mucho más que decir cuando hablamos de Navidad, ¿no? Autoridad de nuestro Dios. Por lo tanto, ahora en este tercer punto y final, tenemos que decir que es innegable que Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, vino para salvar al hombre. ¿Ya? Ese fue el objetivo también. Y se vuelve importante e indispensable, hermanos queridos, amigos, que el hombre, ¿cierto? La humanidad, el hombre y la mujer, tome decisiones frente a lo que estamos hablando. Decisiones, usted tiene que tomar decisiones. Y aquí, cuando uno toma decisiones, pueden haber dos puntos, frente a entender, reconocer, arrepentirse, ¿no? Para poder decir, Señor, me arrodillo ante ti, sea usted mi Señor, sea usted el que gobierne mi vida. Entonces hay dos posibilidades. Una es que usted rechace el mensaje que le estamos dando, que Jesucristo es el Señor, que perdona pecados y que nos hace nuevas criaturas. Sí, esa es una opción, rechazar aquello. Y la otra opción es que usted diga, sí, acepto este mensaje y dejo que el Señor gobierne mi vida, ¿no? ¿Qué nos dice Juan? También veamos Juan capítulo 3, ya 17 al 21, por favor. Y ya casi estamos terminando esta parte, ¿sí? Vamos a Juan capítulo 3, versículos 17 al 21. ¿Sí? Ya lo tiene, búsquelo, hermano querido, en casa. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por lo tanto, usted tiene ahí la opción. ¿Rechaza el mensaje de Jesús o acepta el mensaje de Jesús? Este mensaje que cambia la vida, este mensaje que toca lo más íntimo y que te invita a arrepentirte de tus pecados y que te vuelvas al dueño de la vida, a nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Romanos 10, versículo 9. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén, amén. Esa es la idea, ¿cierto? Confesar que Jesucristo
es el Señor. Entonces, concluyendo nuestro tema de reflexión de esta tarde, queremos preguntarte, ¿de qué manera has estado celebrando el tiempo de Navidad en tus años? ¿De qué manera? ¿Ya? ¿Con cohetes? ¿Con fiesta? ¿Con comida? Con un viejito. ¿Con bebida? Claro, ¿cierto? Con otras cosas que acompañan quizás en este tiempo lo que son las celebraciones, ¿no? Fíjate que todo esto no estuvo en el nacimiento de Jesús. No estuvo. Lo que sí resplandeció fue la luz de Jesús para salvación hacia la humanidad. Eso sí que se vio. Y permite que en tu vida se celebre la verdadera expresión de la Navidad. Deja que la expresión de Navidad, esta verdadera expresión, pueda llenar tu vida, tu corazón. Y en el día de mañana, si tú te juntas con tus seres queridos, o quizás si estás solito, que tú puedas decir: Señor, te alabo, te bendigo y te doy gracias por este tiempo y la máxima expresión de la Navidad. Esa es la idea, ¿cierto? Así es. Y recordar que cuando Cristo nació de forma muy especial, extraordinaria, una forma sobrenatural. Exacto. Y también ese nacimiento se celebró de una forma sobrenatural. Porque fue celebrado incluso por los ángeles. Exactamente, sí. De todas maneras, fiesta espiritual. Exactamente, porque cuando se acerca el ángel a unos pastores y les dice que vayan porque nació Jesús, se le aparecieron en el cielo multitudes de ángeles. Correcto. Y mire lo que decían estos ángeles. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Así Eso es. decía. Fiesta espiritual. No la compare con las fiestas del mundo. Exactamente. Es una fiesta totalmente diferente, ¿no? Gloria a Dios. A Dios. Él es el centro. Así que, hermanos queridos, que mañana usted tenga una linda noche, ¿no? Y que el 25 lo pueda también celebrar en familia, con sus seres queridos, estar juntito. Y como le dije, si usted está solito, alabe al Señor igual y dé gracias por este tiempo de Navidad. Sí. Así que bueno, ya son las 9, vamos terminando nuestro programa y esperamos que este tiempo haya sido un tiempo donde usted pueda repasar el contexto de la Navidad en nuestras vidas. Así que tal vez se les haya aclarado mucho sobre la Navidad. Sí, y puedan pasar una Navidad diferente, centrada en Cristo, centrada en nuestro Señor. Alrededor de su mesa y de su familia, Cristo en el centro. Amén, amén. Esa es la idea. Muy bien, pues queridos, Dios les bendiga. Gracias por que Gabriela Maulén también nos comentó algo, ¿cierto? Dice, por el censo se fueron, ¿sí? Y obligados a alojarse en un establo, claro. Obligados, ahí hay que decir. Estaba todo lleno. Todo lleno, ¿no? Y bueno, ¿dónde fueron los sabios? ¿A una casa o al establo? No, pues hermano, llegaron a una casa. Llegaron a una casa. Sí, porque llegaron después del nacimiento. Claro, de varios días, ¿ya? Así que sí. Despedidos los ingenieros. Sí. Despedidos los ingenieros. Bueno. Ahí están los ingenieros discutiendo quién tuvo la razón. Claro, el texto habla de llegaron a una casa. Exactamente. Muy bien, queridos hermanos, Dios les bendiga y nos vemos mañana. 24 ya de diciembre a las 19:30. Les esperamos acá en nuestro templo, ubicado en San José, 167, comuna de San Bernardo. Y recuerden también que el domingo el culto es normal, así que lo esperamos en la escuela dominical a las 10 de la mañana y también en el culto general a las 11:30 de la mañana. Amén. Muy bien. Así que ahí estamos. ¿Verdad? Nuestro ingeniero en jefe nos dice que el día 30, lunes 30, estaremos transmitiendo también el programa. Exactamente. Para después volver los martes con ningún problema. Muy bien. Bien, pues hermanos queridos, Dios les bendiga, nos estamos viendo mañana. Exactamente. ¿Ya? Y una vez más, con mucho cariño, les saludamos desde nuestro... Negarte, tomar tu cruz, seguir a Cristo. Ese es el llamado. ¿Estás dispuesto? No te pierdas el próximo episodio, Desde la Cruz.